Bienvenidos todos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo en los libros de la Biblioteca Celestial. Y en este día vamos a estar tocando un tema sumamente importante y vamos ya a entrar de lleno a uno de los libros apócrifos que nos parece sumamente interesantes y que es muy análogo a las escrituras y creo que podemos sacar de ahí cosas que son espiritualmente muy profundas y que, vuelvo a repetir, que están completamente alineadas a lo que Jesús dijo en la Biblia, y este es el Evangelio de Tomás. Así que vamos a abrir nuestro espíritu para dejar que el Señor nos hable en este día, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre y que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Así que, Padre, ponemos este programa en tus manos, pidiéndote que sea tu espíritu el que hable. Queremos que todas las cosas, Señor, que digamos, Señor, sean alineadas a tu espíritu, Señor, y que tú confirmes en el corazón de los que nos oyen, por tu espíritu, tus verdades, las cosas que tú quieres enseñarnos, y que si estos libros van a ser de luz para todos nosotros, Señor, que tú bendigas cada enseñanza que estamos haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, vamos a empezar viendo de dónde salió este Evangelio de Tomás. ¿Por qué no fue considerado como parte de la Escritura? Aunque muchos dicen que sí fue el Evangelio más antiguo con el que se cuenta, pero vamos a meternos en la historia de cómo surgió y cómo fue encontrado este maravilloso documento. Y Ana, creo que has hecho una investigación profunda. Y adelante. Muchísimas gracias, bienvenidos todos a este programa de los encuentros del séptimo tipo. Y sí, efectivamente me metí en toda una investigación de saber, porque sé que al igual que ustedes, todos deben de tener muchísima curiosidad de cuando se encuentran todos estos libros, de ver por qué estuvieron ocultos, quién era este personaje, desde dónde estaba escribiendo lo que escribía, y eso fue lo que me llamó a meterme profundamente a saber quién era este personaje Tomás. Y a Tomás también se le llamaba Dídimo. Y algo que es importante que sepamos es que en aquella época había muchas personas que tenían dos nombres, aunque ese nombre era el mismo, simplemente era uno en hebreo y otro en griego. Así, Simón era griego y Cefas era en hebreo, y sin embargo eran exactamente la misma persona, ¿no? Entonces Tomás es el nombre hebreo y Dídimo es el nombre griego, y significa gemelo. Simplemente es el significado de este nombre: Tomás llamado Dídimo, Tomás llamado el gemelo. Y Tomás formaba parte de este maravilloso grupo de los 12, de los discípulos elegidos por Jesús durante los primeros años de su vida pública para que fueran sus apóstoles. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan nombrado varias veces, varias intervenciones que tiene Tomás, que nos van a ayudar a ver cuál era el carácter, cuál era la personalidad que tenía Tomás dentro de este grupo de 12 apóstoles. Y una de las partes que a mí me movió muchísimo acerca de quién era este personaje Tomás es, y esto lo vamos a ver en Juan en el capítulo 11, cuando Lázaro está súper enfermo y le avisan a Jesús: oye, regrésate a Betania porque tu amigo Lázaro está súper enfermo y se está muriendo. Pues los discípulos le dicen a Jesús: oye, maestro, pero los judíos allá en Betania te quieren apedrear. Y voy a citar textual la escritura en Juan 11:16, cuando dice: Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás: vayamos también nosotros y muramos con él. Este era el carácter de Tomás. Este era el apóstol que iba mucho más allá de ser simplemente un seguidor. O sea, él tenía una desesperación de lealtad, de ir hasta lo último de lo último. Por muy grave, por muy terrible que fuera, él iba a seguir a Jesús hasta sus últimas consecuencias y no iba a abandonarlo. Este es el Tomás del que estamos hablando. Y en esta palabra podemos ver a alguien que desde el principio él ya entregó su vida a Jesús, porque ya no tiene miedo
de ser muerto a pedradas o como sea. Él va a entregar su vida a Jesús. Otro momento increíble de Tomás es mencionado cuando estamos en la última cena y Jesús anuncia que es momento de su partida. Tomás pues le dice, oye Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? O sea, yo, Tomás, me estás diciendo que te vas a ir, yo que me voy a morir contigo si los judíos te apedrean y ahora me estás diciendo que te vas a ir. ¿Cómo te sigo? ¿Cómo le hago? O sea, ese Tomás con el nudo en la garganta que no quiere que su maestro, que su hermano, que su amado se vaya y quiere seguirlo, y simplemente Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo que me encantó al hacer toda esta investigación sobre Tomás era la cantidad de preguntas que hacía, la cantidad si tenía una duda, él cuestionaba. Cuando Jesús resucita, de hecho esto es algo que hace que Tomás sea súper famoso, Jesús resucita, los otros discípulos le dicen, oye Tomás, hemos visto al Señor. Lo primero que Tomás dice es, híjole, yo hasta que no meta las manos en las llagas, yo no voy a creer que lo que me están contando es cierto. O sea, y entonces Tomás recibe para la posteridad de este calificativo de Tomás el incrédulo, ¿no? Pero si vamos un poco más allá, con todo lo que hemos estado aprendiendo durante todos estos últimos años, Tomás simplemente estaba viviendo como uno de nosotros en estas burbujas de las cuales muchas veces Emerson nos habla, en la cual nosotros simplemente validamos lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos sentir, y si está validado por nuestros 5 sentidos, entonces es real. Y desde esa posición es desde la cual Tomás dice, yo necesito verlo, yo necesito tocarlo. Y sin embargo, aún teniendo toda esta incredulidad, él es el primero en confesar esa fe y decir, Señor mío y Dios mío. Esas son las palabras que escuchamos de Tomás. Entonces sí, tiene la duda, sí, necesita ver, y sin embargo, se da completamente y le da ese título verdadero a Jesús, ¿no? Entonces, este maravilloso personaje que ya estamos descubriendo un poco cuál era su carácter después de que Jesús asciende a los cielos, pues Tomás continúa su camino como evangelizador y él se dirige hacia el sur de la India y evangeliza ahí. La historia narra que llegó ahí más o menos en el año 52 después de Cristo, y él sufre su martirio ahí en el año 72 y finalmente él muere en la India, ¿no? Y el Evangelio de Tomás fue uno de los descubrimientos quizá más sensacionales del siglo XX, porque este documento se había oído hablar de nombre a lo largo de la historia, pero estuvo perdido hasta 1945, que fue descubierto en las cuevas de Nag Hammadi, de las cuales ya hemos hablado varias veces durante esta temporada, ¿no? Y de todos los libros que han sido encontrados en estas cuevas de Nag Hammadi, ninguno ha atraído más atención que el Evangelio de Tomás. Porque a diferencia de los demás evangelios, es una colección de dichos de Jesús. Es, por llamarlo de alguna forma, hablábamos de esto incluso antes de empezar este programa, son como los proverbios de Jesús. Es un libro que cuenta con 114 de estos proverbios. Y si recordamos en Juan, en el capítulo 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas son palabras de Jesús. Y aquí nos vamos a encontrar en este evangelio con 114 proverbios de palabras que son espíritu y son
vida. Y esto es verdaderamente apasionante, emocionante y yo creo que todos los que estamos no solamente haciendo este programa y todo esto que estamos haciendo, sino todos los que nos están siguiendo, nuestro corazón se emociona cuando podemos tener acceso a todas estas palabras que han estado haciendo eco durante siglos y siglos y siglos y hoy en día pues podemos agarrarlas. Y bueno, continuando con esta investigación, uno de los contrastes maravillosos que tiene el Evangelio de Tomás en contraste con los que vamos a encontrar en el canon de la Biblia, como lo es Mateo, como lo es Marco, como lo es Juan, como decía, no va a hablar de la historia, no es todo lo que sucedió, sino como decíamos, son simplemente proverbios. Una de las partes del prólogo de este evangelio dice, son los dichos apócrifos, que es el hoy logo apócrifi, que el Jesús vivo habló y que Judas Tomás, su hermano, registró. Esto es lo que dice el texto en su prólogo. Y como ya vimos en otros episodios, apócrifo viene del griego apo, que significa lejos, y cryptein, que significa ocultar. Y estos eran escritos que se guardaban porque o no eran para todo el mundo o tenían revelaciones que no eran para su tiempo y necesitaban ser guardadas. Entonces, sabemos por Clemente de Alejandría y por otros autores y por otros padres de la Iglesia que los evangelios llamados apócrifos eran denominados así porque se mantenían ocultos en iglesias, en sinagogas y no se permitía su lectura abierta. Y como vimos en capítulos anteriores, Irineo, al hacer esta selección de los que sí van a estar dentro del canon, todos los demás, todos los que no van a entrar dentro de este canon, se van a denominar apócrifos. Y con el tiempo, la palabra apócrifo, en vez de significar los que estaban ocultos, transforma su significado, porque si no eran parte del canon, si no eran parte de lo recto y de lo correcto, entonces es algo que quizás sea falso o que carezca de validez. Y de ahí viene toda esta división sobre si apócrifo significa falso, lo cual es completamente incorrecto. Apócrifo significa que fue oculto, que fue escrito para otro tiempo, pero no tiene nada que ver con que sea falso o que carezca de validez. Por eso es tan importante que así como Tomás preguntaba y cuestionaba, nosotros también investiguemos, nosotros también preguntemos, nosotros también indaguemos y no nos quedemos únicamente en la parte superficial, en la punta del iceberg, sino que tenemos que ir más allá y encontrarnos con Cristo en lo alto, encontrarnos con Cristo en lo profundo, en lo visible, en lo invisible, en lo que está desde hace siglos, en esa palabra que estaba esperando ser soltada y que hoy en día tenemos al alcance cuando leemos estos maravillosos proverbios que son espíritu y son vida, salidos de la boca de Jesús. Amén. Estás tocando una palabra que a lo mejor le puede choquear a mucha gente, que es la palabra oculto, porque obviamente pues, el ocultismo no estamos a favor de eso en ninguna manera. Pero quiero que note que aún en la Biblia el apóstol Pablo nos va a hablar de una sabiduría oculta. Y dice en 1 Corintios 2, 6 y 7, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, aquí viene esta palabra, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces aquí estamos viendo que esta palabra no es una palabra demoníaca, sino una palabra reservada a una madurez. Entonces,
Tomás era un personaje que entre los demás apóstoles, como tú lo acabas de mencionar, tenía una inquietud y tenía un razonamiento diferente a los demás. Y algunos historiadores también hablan de que cómo Jesús se apartaba con Tomás para decirle justamente estos dichos que a lo mejor para un pescador normal le iban a ser muy complejos. De hecho, en uno de los dichos en el Evangelio de Tomás está clarísimo cómo Jesús lo aparta y los discípulos le preguntan, ¿pero qué te ha dicho? Y él dice, si os dijera realmente lo que él me ha dicho, ustedes me apedrearían y de las piedras con que me apedrearían saldría fuego que los devoraría. Entonces, aquí estamos viendo que hay cosas muy poderosas que van a ser reveladas a través de este evangelio. Ahora, ¿por qué no lo consideraron dentro del canon? Creo que Lorenza tiene aquí algo que comentarnos al respecto. Sí, hablábamos muy someramente antes de cuáles eran esas delimitantes por las que Tomás no fue incluido en el canon. Interesante que Irineo, este fue uno de los libros que él agarró como enemigo número 1 para derribar, y era el hecho de que su enseñanza, como líder de la iglesia en ese tiempo, habíamos visto que había un choque gigantesco entre el gnosticismo, esta corriente que en primera instancia va a negar que el vehículo de salvación es Jesús venido en carne, muerto y resucitado otra vez, y a causa de eso su enseñanza era distinguir muy bien cuáles enseñanzas eran de qué corriente, si era de un gnosticismo que va a eliminar ese vehículo de salvación o de otro. Entonces tuvo que ponerse súper fuerte y muchas veces eso lleva al carácter de una persona a cerrarse a muchas cosas, a delimitarse mucho más de lo que era necesario. Entonces, tiene que él definir muy bien cuál va a ser la enseñanza apostólica. Parte de esa enseñanza apostólica va a ser hablar de Jesús, de cómo él cumplió su misión al venir, morir y resucitar, pero para hacerlo y proclamar quién es él, cómo él fue enviado, necesita describir cuál es la historia que lo rodea, cómo se sitúa y describirlo de una manera muy, pues muy temporal, con hechos que sucedieron, narrarlos, con una temporalidad, qué pasó primero, qué pasó después, cuál era la conversación para que Jesús dijera tal proverbio. Y Tomás no hace nada de eso. Como decía Ana, es una riqueza que sean los dichos, los proverbios que dijo Jesús y que esa es la palabra que él dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, por causa de esto, como está escrito, fue desacreditado por Irineo como un texto que pudiera venir de un verdadero apóstol, porque carecía de un contexto y de la narración de un hecho. Por eso fue que fue eliminado. Y por eso también fue malamente descrito como un texto completamente gnóstico. Como si dejara a un lado lo terrenal, lo que pertenece a este plano terrenal, lo que nos hace humanos, lo que nos hace estar aquí aterrizados, y que se enfocara únicamente en el espíritu. En parte estaba en lo correcto. Si son palabras de Jesús, sí, son únicamente espíritu. Pero esa es nuestra gran riqueza. Entonces, aquí quiero aclarar algo que es muy importante. Esta era la opinión de un hombre llamado Irineo. No es la opinión del contexto de los sabios de aquel tiempo. O sea, hay opiniones controversiales a Irineo. Entonces, estamos basándonos que fue Irineo el que empezó a conjuntar los evangelios y esta fue su particular opinión. Vamos a ver cuando al analizar el evangelio de Tomás, que definitivamente no califica dentro de un escrito gnóstico, porque en muchísimos de los dichos son completamente antinósticos. Entonces, para recordar un poco qué significa ser gnóstico. Ser gnóstico, número uno, todo lo que era material, todo lo que era del mundo físico no podía ser redimido, por lo tanto Jesús no pudo haber venido en carne. Vamos a ver como uno de los pasajes en
en el Evangelio de Tomás dice que yo fui encarnado, dice Jesús, en medio de vosotros. O sea, aquí está claramente demostrado que este Evangelio no puede ser gnóstico. Y entonces, por esta causa, y vamos a ver a la hora de analizarlo, cómo muchos de los dichos se oponen al gnosticismo. Pues vamos a empezar este análisis maravilloso de el Evangelio de Tomás. ¿Quieres comentar algo, Simón? Sí, mencionar que, bueno, a propósito de este personaje que es Tomás, es interesante que Tomás es básicamente el que hace preguntas que nadie quiere hacer. Pasa mucho en la escena que describe Juan, sobre todo, que Tomás el que pregunta, que yo creo cosas que todo el mundo se estaba pasando por la cabeza, pero nadie se atrevía. Tenía como esta personalidad directa, de ser muy directo, pero a la vez también esa forma directa de ser, también se nota que no era alguien que tuviese un corazón inconstante, digamos. Su sí era sí, su no era no. Y por esto mismo, cuando él va y dice, bueno, si yo no veo a Jesucristo y no veo la herida, yo no voy a creer que él. Y una vez que Jesús se le presenta, él inmediatamente se va al suelo y tal como describe el Evangelio de Juan, el primero, o por lo menos el primero que le llama a Jesucristo abiertamente, tú eres Dios, lo adora como Dios, y también es el único que se menciona que hace esto, digamos, de los apóstoles. Luego ya en las cartas uno va a ver que los apóstoles ya mencionan a Jesucristo como Dios, pero hasta ahí Tomás tenía este asunto, o sea, una vez que le daban las pruebas, él entraba de lleno, sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin nada, entraba con todo. Y como digo, hacía esas preguntas raras, digamos que todo el mundo se les pasaba por la cabeza y nadie se atrevía a hacerlas. Y eso se ve, se nota mucho en los dichos de Jesús del Evangelio de Tomás, que no está mal decir que esto no es una práctica extraña, es una práctica que también ocurría en Israel, digamos, en el libro de los Proverbios, es un libro de dichos, que de hecho el libro de los Proverbios históricamente se dice que es Proverbio de Salomón, pero la mayoría de los eruditos concuerdan en que todos los proverbios no los escribió Salomón, sino que era una corriente que se despertó en los tiempos de Salomón, donde aparecieron muchos sabios que tenían estos dichos. Así que básicamente es un compilado de los dichos de los tiempos de Salomón, porque fue en tiempos de Salomón donde la sabiduría se hizo parte de algo famoso en Israel. Ser sabio, digamos, y tener estos dichos importantes. Y también fue un momento en donde la ley ya empezó a llegar a más gente, por eso es que hay proverbios en donde se menciona bastante de seguir las palabras de la sabiduría, seguir las palabras, digamos, del consejo, en fin. Entonces esto de dar dichos, para Tomás obviamente no era nada raro, escribir sobre los dichos de Jesús. Ahora sabemos también que Irineo tenía una fijación con el tema del contexto, obviamente porque era una regla de hermenéutica. O sea, no hay que perder de vista que Irineo es una persona que fue formado para este tipo de cosas en cuanto a la argumentación. Y una ley de la hermenéutica es el contexto para poder traducir lo que se dijo. Sin contexto, para ellos es difícil traducirlo. Pero si nosotros seguimos esa regla, entonces tendríamos que descartar proverbios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Tendríamos que incluso empezar a dudar de algunos salmos que no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, y así podríamos desarmar toda la Biblia si entramos con esa regla a corregir el mismo canon. Así que de ahí venían muchas contradicciones, tal como usted decía, Anita. Otros sabios del tiempo de Irineo no estaban de acuerdo con él por esto mismo, porque se contradecía con los canos antiguos, digamos, hebreos. Y ahí es donde encontramos entonces que para Tomás, o el Evangelio de Tomás, que solo tiene dichos de Jesús, no es algo raro para él, no es algo raro tampoco para la iglesia primitiva, leer los dichos de Jesucristo. No se necesitaba el contexto para entender qué es lo que Jesús había dicho. eh, y por otro lado, cuando uno ya toma el texto y lo revisa, claro, va a encontrar que la mitad del texto tiene versículos análogos en los evangelios sinópticos. Así que incluso algunos agregan. Con esto, y ya remitiéndome al punto de poder mirar un poco el Evangelio de Tomás, hay una parte del Evangelio de Tomás, creo que es el dicho 90 y algo, 91, 92,
donde Jesús, y esto también es análogo a los sinópticos, Jesucristo dice, ustedes saben ver el cielo, saben ver los tiempos, pero no saben qué tiempo están viviendo ahora. En el Evangelio de Tomás aparece esta misma escena, pero añade Tomás que Jesús también dice, ustedes no saben ver los tiempos, y aparte no saben hacer buenas preguntas. Les dice, yo quiero revelarles cosas que antes los santos se estuvieron preguntando, pero ustedes no saben hacer preguntas, dice. Ni preguntan lo que tienen que preguntar, ni saben hacer estas buenas preguntas. Entonces me llama la atención esa parte que añade Tomás, porque se nota que él era el que preguntaba cosas raras. Él era el que era capaz de decir, bueno, si no veo la llaga y no veo la herida, ¿cómo voy a creer? O sea, quiero ir más allá, quiero comprobar lo que me están diciendo. O como los cristianos de Berea, que decía que todo lo que Pablo les decía, cuenta el libro de Hechos, ellos lo tomaban y lo revisaban. O sea, no era como que se tragaban todo lo que le decían. Lo tomaban y lo revisaban para poder ir más profundo y al final, a la hora de creer de verdad, sin retroceder. Es una condición muy propia de Tomás y cuando uno revisa los dichos que él fue tomando de Jesucristo, claro, si Tomás escuchó esos dichos de Jesús, seguramente por eso se transformó en el Tomás que conocemos. Yo cuando leí ese versículo me quedé así impactado, porque lo primero que me vino por el Espíritu fue, ¿será que hoy día estoy en un tiempo? Y esta es la reflexión de ese versículo. Para entender los tiempos de Dios, no es necesario estar mirando alrededor. Lo que hay que hacer es hacer buenas preguntas. Sí, y yo creo que esa parte de hacer buenas preguntas es sumamente interesante porque podemos llegar a la profundidad que Dios quiere. Y por eso Jesús decía, a mis discípulos les es concedido entender los misterios del reino, pero a los otros en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean. O sea, hay gente que simplemente busca la superficialidad, busca todo digerido. Pero aquí Jesús está instigando que para ser un verdadero discípulo, para poder verdaderamente conocer los misterios del reino, pues tienes que tener ese carácter de búsqueda, ese carácter de querer ir mucho más profundo que la superficialidad. Tienes que querer ver, tienes que querer entender, y esto es lo que vamos a descubrir en el Evangelio de Tomás. De hecho, en el versículo 2 empieza diciendo, y este es uno de los versículos que es citado por Clemente de Alejandría, lo que nos demuestra que es quizás uno de los documentos que ya circulaban antes del segundo siglo. Entonces, este versículo dice, versículo 2 de Tomás, Jesús ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se turbará. Y cuando haya sido turbado, se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. O sea, nada más en estas 3 líneas que estoy leyendo, hay una profundidad tremenda. Dice, el que busque no deje de buscar. O sea, ¿cuántas veces, como dice la Escritura, te paraste al punto de parir, le dice el Señor a Israel? Ya estabas a punto de parir y te paraste. Estabas a punto de descubrir y no seguiste adelante. Entonces dice, el que busque no deje de buscar. Y eso es lo que queremos provocar en todos ustedes. Empiecen a buscar profundamente dentro de ustedes mismos, en el Espíritu del Señor, donde está y habita toda la sabiduría, las preguntas más maravillosas, porque esta es una era en que Dios está revelando cosas extraordinarias. Dice, no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará. ¿Qué significa cuando encuentre se turbará? Porque muchas de las cosas del reino de Dios se oponen completamente a nuestro razonamiento. El mismo sacrificio de la cruz es locura para los que se pierden. Hay misterios escondidos que van a sacudir toda nuestra forma de pensar, porque el cielo no piensa igual que la tierra. Dios no piensa igual que nosotros. Más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ay, Señor, pero yo tenía toda mi seguridad pensando de esta manera.
pero encontré y se me turbó toda mi teología. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, ¿por qué viene esa turbación? Porque encontraste verdades celestiales que vienen a sacudir todo el intelecto griego, toda nuestra idiosincrasia, nuestra forma que fuimos formados, nuestro mundo que nosotros creamos dentro de nuestra forma de ser y de pensar. Dice, y cuando haya sido turbado, se maravillará. Cuando te turbas, cuando se te caen todas las escamas de los ojos de tu mente natural, entonces empiezas a ver en una forma mucho más maravillosa y quedas maravillado. Y cuando quedas maravillado, dice, entonces puedes reinar junto con Jesús, reinar en la totalidad. Dios habita en la plenitud, en Él está contenida toda la plenitud de Dios. Él reinará juntamente conmigo, los que vencieren se sentarán juntamente conmigo en mi trono. Amén. Entonces, el que encuentre estas maravillas del reino de Dios, por eso es tan maravilloso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo nos sea añadido y podamos reinar, y cuando reinemos, entraremos en el reposo. Cuando realmente empiezas a conocer las verdades de Dios, sabes que puedes reposar de todas las ansiedades, de todas las preocupaciones, porque te habrás encontrado con el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo tiene resuelto y que no tienes nada de qué preocuparte. Entonces, este dicho es tremendamente poderoso y, vuelvo a repetir, citado por Clemente de Alejandría antes del segundo siglo. Amén. De hecho, qué interesante, porque Ana y Simón, los dos hacían mucho hincapié en la personalidad de Tomás, haciendo preguntas, siendo el primero que está ahí, tal vez a los pies de lo sobrenatural, y porque le apetece, tiene que hacer una pregunta que lo lleva a profundidad. Y esa es una respuesta, si lo vemos así, el versículo 3:2 que acabas de citar, es una respuesta a la personalidad de un Tomás. Es Jesús hablándole a alguien con este carácter, con esta personalidad. Y tal vez esta parte nos lleve al tema y al corazón en el tema que estamos ampliando aquí. Finalmente, nuestra fe no está basada en libros. No está ni siquiera basada en leer toda esta compilación de varios proverbios de Jesús. Pero hay muchas de estas palabras donde Jesús, su propósito es impulsar el carácter y personalidad espléndida que Él creó en nosotros. Aquí le está hablando a alguien con el carácter de Tomás. No, a ver, pregúntame, rétate, atrévete a ser turbado, porque te vas a maravillar. Y entre muchas de estas palabras y entre muchas de estas líneas, se van a sorprender cómo las palabras de Jesús realzan un carácter y la personalidad con la que fuiste creado. Y es Él mismo en el que con sus palabras las empieza a conectar para impulsarte, para resplandecer en toda la persona que Él creó adentro de ti, desde antes de que vinieras a esta tierra. De hecho, hay otro de estos versículos que tiene este mismo tono, y dice Jesús, hay gente que es luz, y cuando brillan, iluminan el mundo entero. Yo les decía, pues sí, somos luz, aparece 1000 veces en otros evangelios, pero ve la amplitud de esto. Jesús tiene la intención de que la esencia con la que te creó abarque todo este mundo y sea una luz que abarque todo este mundo. No estará interesadísimo en que nada vaya a opacar, manchar o limitar el carácter con el que te creó, el carácter que Él quiere perfeccionar en ti, porque esa es una luz que ilumina todo el mundo, que le sirve a Él como su pacto en toda esta tierra. Entonces, varios de estos proverbios de Jesús realzan, más que apuntar a una sabiduría que está por allá, tal vez muy alta, van a conectarse perfectamente al carácter con el que fuiste creado. No, y además voy a citar el pasaje que estás diciendo, es el Proverbio 24 de Tomás. Dice, sus discípulos dicen, explícanos tu lugar, porque es necesario que lo busquemos. Él les ha dicho, quien tiene oídos que oiga. Dentro de una persona de luz
hay luz. Y Él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla, hay oscuridad. Y esto es una palabra que verdaderamente sí te hace quedar en celar. Porque el mismo Jesús les habla en el Evangelio de Mateo, creo que es capítulo 5, donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz puesta sobre un monte no se puede ocultar. Y le está diciendo, vosotros sois la luz del mundo mucho antes que hubiese venido el Espíritu Santo. O sea, Él está hablando al Espíritu que se origina en el Padre, de donde salimos todos nosotros. O sea, aquí ya hay una profundidad, porque vosotros sois la luz. Cuando ninguno de ellos tenía a Jesús en el corazón, ninguno de ellos había recibido al Espíritu Santo y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, nosotros venimos a Jesús y esa luz que es el Espíritu del Padre por el cual todos vivimos, porque Dios es luz. Nadie viviría si el aliento de Dios no nos hubiera dado vida. Entonces, esa vida que está en todo ser viviente es luz. Pero cuando se conecta al Espíritu de Cristo, es cuando empieza a iluminar, y cuando empieza realmente a tener su propósito y a irradiar a la persona de Jesucristo. Dice, cuando una persona no brilla, entonces hay oscuridad. Creo que esto es un mensaje muy actual a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo, porque hay muchas personas que no brillan, que simplemente están buscando a ver qué les dice un pastor, qué les dice un apóstol, qué les dice un profeta, pero en sus propias vidas no hay una realidad espiritual de quién es Cristo y por lo tanto no brillan. Y si no brillan, hay oscuridad alrededor. Creo que esto nos puede tocar a todos nosotros. Sí, hay varios temas dentro del Evangelio, Tomás, que conversamos antes de empezar esta grabación, que están transversales en todos los dichos, digamos que Jesucristo va tocando en diferentes versículos. De hecho, algunos casi que se repiten, digamos, y se van agregando pequeñas cosas en algunos de estos dichos. Dentro de esos temas a mí me llamó la atención, por ejemplo, el concepto de la cámara nupcial, o sea, de Jesucristo haciéndose uno con la iglesia, pero usando este término, la cámara nupcial. Sobre todo porque este versículo también, o este concepto, se une a cuando Tomás vuelve a repetir, cuando Jesús dice, mi yugo es ligero, es fácil, mi carga es ligera. O sea, este versículo que conocemos de los evangelios sinópticos, donde el Señor dice, vengan a mí los que están cargados y cansados. Pero aquí el Señor dice, mi yugo es normal, dice así. Es fácil. Y entonces este enyugamiento se entiende mejor cuando uno lee todos los dichos en Tomás, donde va repitiendo que hay una cámara nupcial, que hay un casamiento. Ahí uno entiende mejor este conyugato, digamos, ser cónyuge de Jesucristo, y él dice, mi dominio es manso, dice. Y claro, ahí uno lo puede conectar de otra manera, de forma muy distinta. Esto me hace descansar en la medida en que yo me uno con él. Básicamente ese es como el resumen. Si yo me uno a él, voy a descansar. Y esto es fácil. Esto no tiene que ver con rituales. Esto es normal, lo dice en términos de esto es algo muy espontáneo, orgánico. Cuando Natural es la palabra que usa. Natural, esto es natural. Entonces está ese concepto, está también el término de la unicidad, que se repite bastante, está también en estos dichos el término sistema, para referirse a mundo, lo cual también lo hace Juan, solo que Juan repite con el concepto mundo, pero básicamente es casi lo mismo, hablar de sistema o hablar de este mundo. A mi parecer, cuando uno ve los dichos de Tomás, queda mucho más claro al él decir sistema lo que está queriendo decir. Porque con Juan, por ejemplo, cuando uno lee Juan y lee mundo, Juan cuando él lo dijo obviamente era entendible porque él usó la palabra cosmos, que es sistema. Pero hoy en día, con todas las teologías que han aparecido en donde se toma el mundo como una referencia a la creación, entonces cada vez que se dice que Dios viene a desarmar el mundo, la gente piensa que va a destruir la tierra. O sea, por causa de las teologías que vinieron mucho tiempo después, se entiende mal a veces a Juan.
En cambio, cuando yo leo al Evangelio de Tomás y usa el término sistema, obviamente ya no está hablando de la creación y hay versículos análogos que uno puede encontrar en los Evangelios. Así que siempre muy esclarecedor en estos temas que están en la Escritura, que están, digamos, en el canon, pero Tomás le está dando como otro ángulo. Sí, y está tocando uno de los temas importantes del Evangelio de Tomás, que es la unicidad, la unión de Dios con el hombre. Y este también era un tema que era pues, antinóstico. O sea, es un tema antinóstico, porque en el gnosticismo la carne no puede heredar el reino de los cielos. Nosotros como seres humanos carnales está todo corrupto y no puede ser redimible. Entonces solamente por el intelecto puede ser salvado. Y en la palabra de Dios leemos claramente el que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. Aquí vemos otra vez el sentido de unicidad. Como decía Jesús, Padre, que ellos sean uno en nosotros, así como yo en ti y tú en mí. O sea, el sentido de unicidad que Jesús vino a proyectar al mundo está claramente reflejado en el Evangelio de Tomás. Y el mismo en el siglo I, pues el tema de la cámara nupcial era sumamente conocido. De hecho, hay otros evangelios apócrifos que hablan de la cámara nupcial, de la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, que fue un tema sumamente importante y que también el apóstol Pablo lo toma. Aquí en Efesios podemos leer, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí vemos claramente que Pablo orientaba a la gente a esta cámara nupcial en el cual se une el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Esta es la boda, las bodas del Cordero suceden en esta unicidad del Espíritu de Cristo con el Espíritu del hombre, y es lo que nos da la posibilidad de ser su cuerpo, es lo que nos da la posibilidad de ser miembro de sus miembros, cuerpo, sangre de su sangre, y tener realmente esa unicidad. Entonces vamos a ver en el Evangelio de Tomás este tema de ser uno es sumamente importante para Dios y para el Evangelio que Cristo vino a dejarnos aquí en la tierra. Y dentro de los temas que también aborda Tomás en este conjunto de proverbios, ahorita que estaban hablando, recordé que hay varios proverbios del 73, 74 y 75, donde habla también de todo esto que, como decía Simón en un principio, para los que están haciendo las preguntas correctas, ¿no? El dicho 73 dice, la cosecha en verdad es abundante, pero los obreros son pocos. El 74 dice, él ha dicho, amo, hay muchos alrededor del embalse, pero ninguno entra dentro del embalse. El 75, hay muchos que están en el pie de la puerta, pero solo los solitarios son los que van a entrar en la alcoba nupcial. Entonces, aquí vemos conjuntamente un paralelismo con lo que podemos ver en las escrituras en Mateo, de no todo el que me dice Señor, Señor es el que va a entrar. O sea, hay mucho que cosechar, pero pocos son los que realmente están dispuestos a hacer las preguntas y realmente a dejar todo por el Señor. Hay muchos que están alrededor del embalse, pero muy pocos son los que están dispuestos a sumergirse en las profundidades y realmente tener ese encuentro con la luz. Hay muchos que están esperando en la puerta, pero solamente los que realmente en silencio le buscaron, los que no están buscando el aplauso del mundo, los que realmente están buscándolo a él, son quienes van a poder entrar por esa puerta y son quienes van a poder tener esa unión y entrar en la alcoba nupcial. También justo tocabas, este es otro de los temas que nos da todo este vocabulario, el tema la luz, lo amplía Tomás de una manera magnífica. Si bien Juan 1, cuando empieza a hablar del verbo, el verbo era con Dios y luego sigue a que Juan el Bautista fue enviado sin ser la luz, pero dar testimonio de la luz, y empieza realmente a ampliar la esencia de Dios y de su reino, como este reino de luz.
Tomás, chéquense cómo Tomás realmente ahonda en nuestro origen, en un reino lleno de luz y que nuestra esencia y nuestra identidad es la luz. En el versículo 50 dice, Jesús ha dicho, si os dicen de dónde venís, decidles, hemos venido de la luz, el lugar donde la luz se ha originado por sí misma. Él se puso de pie y se reveló en las imágenes de ellos. Si os dicen, ¿quién sois? Decid, somos los hijos de Él y somos los escogidos del Padre viviente. Si os preguntan, ¿cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre? Decidles, es movimiento con reposo. Entonces, Tomás va a hacer esto, va a captar, a llevar nuestra atención por medio de todos esos proverbios de Jesús a nuestro origen en Él, quien es la luz. Y de ahí es que va a empezar a desprender temas como el reposo, temas de nuestro escogimiento divino en Él, y bueno, de nuestra identidad total en Él, pero abarca la luz de una manera exagerada, increíblemente amplia, que te ayuda muchísimo, ahora sí, indagar en cómo Juan abre el tema de la luz. Bueno, no solamente este pasaje no nada más habla de nuestro origen en luz, pero chequen esto. O sea, es uno de los pasajes de verdad dignos de que te quedes leyéndolo, meditándolo, horas y días y meses. ¿De dónde venís? Jesús te va a dar una respuesta. Jesús ha dicho, si os preguntan, ¿de dónde venís? Decidles. Obviamente les está hablando a quienes su corazón le pertenece a Él. Y dice Jesús, díganles, hemos venido de la luz. Y habla de la luz ahora es un lugar donde la luz se ha originado por sí misma. Entonces empieza a expandir también en cómo Dios mismo habló, sea la luz. Él se puso de pie y se reveló en las imágenes de ellos. Si Él se revela en nuestro espíritu, ese componente que es esa imagen de Él, hecho imagen de Él. Luego dice Jesús, obviamente, si les preguntan a ustedes, refiriéndose a sus discípulos también, ¿quién sois? Decid, somos los hijos de Él, somos los escogidos del Padre viviente. O sea, que Jesús abra este capítulo para nosotros, de ser también hijos de Dios, a semejanza de el Hijo de Dios, siendo escogidos por el Padre viviente. Eso es un capítulo inmenso que Jesús abre para nosotros, tener al Padre de Jesús como nuestro Padre. Y si os preguntan cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre, decidles, es movimiento con reposo. Si vemos, el reino de la luz es una cosa, es una dinámica que está siempre en movimiento. La vida, la luz, no carece de nada. Si Dios habla, está constantemente hablando. Si Él crea, su creación está constantemente creando. Si Él dice, sus promesas son sí, son amén. Todo es una dinámica en completo movimiento, pero existen, son hechas en Él. Podemos descansar dentro de Él. De verdad, este es el versículo, uno de los versículos que podíamos hablar de él 2 horas aquí, el versículo 50. Y complementando este versículo 50, también lo podemos ver incluso un poco ampliado o en el 77, cuando dice Jesús ha dicho, soy la luz, quien está sobre todos, soy el todo salió de mí y todo vuelve a mí. Partid la madera, ahí estoy, levantad la piedra, ahí me encontraréis. O sea, no es la luz, es la unicidad, es el todo, es todo contenido, es todo expandido, es el todo en todos lados. Es verdaderamente increíble cómo a medida que vas leyendo el Evangelio de Tomás, aunque quizás las palabras puedan ser similares, el enfoque que da, la iluminación que da, la diferente perspectiva que le da, va creciendo en ti. O sea, a medida que ustedes se vayan sumergiendo en el Evangelio de Tomás, van a irse dando cuenta cómo cada vez que lo lean,
al igual que cuando leemos las escrituras, algo nuevo les va a ser revelado, una perspectiva nueva les va a ser revelada, y esto para mí ha sido un viaje verdaderamente maravilloso. Bueno, para todos aquellos que les estamos creando la curiosidad de leer el Evangelio de Tomás, nos hemos tomado la tarea, nosotros 4, de hacer un comentario del libro de Tomás, de buscar, existen los escritos originales del griego con la interlineal. Entonces hemos hecho una traducción lo más correcta y actual posible, con comentario entre los 4, y esto pues estará ya dispuesto para ustedes. Esperemos que ya. Amén. Entonces, bueno, eso fue un brevario, añadiendo a lo que están hablando. En el proverbio 50 que mencionaba Lore, el movimiento en reposo. Y aquí vemos un movimiento de la luz, que es verdaderamente, como lo mencionaba Sana, toda una acción que está continuamente procediendo de la fuente de la vida, que es la luz. Amén. Pero es en reposo, y esto se contrapone radicalmente al activismo. Una cosa es el activismo por el cual queremos hacer muchas cosas para Dios, y es una de las cosas que yo creo que ha retrasado el avance de la iglesia, es el supremo activismo en el que se ha metido. Hay que hacer, y muy poca gente está en el reposo, y es en el reposo donde dejas que la luz actúe, donde dejas que la luz corra como las olas del mar sobre la playa, donde dejas que toda la potencia de Dios entre y te lleve, te cargue como una ola del mar, te lleva, te impulsa, te acarrea. Hay un movimiento en el cual tú estás en reposo haciendo la obra por el Espíritu de Dios. Y esto es una cosa pues, muy, muy maravillosa. Amén. Bueno, otro de los temas también que sería muy importante tocar aquí es cómo Jesús habla del sistema. ¿Qué es el sistema? El sistema de este mundo. El sistema que empieza con la conciencia del hombre versus la conciencia de Dios. O sea, todo el sistema carnal o todo el sistema por el cual el mundo funciona es muy claro aquí en el Evangelio de Tomás, cómo Jesús viene en contra de ese sistema y cómo el reino de Dios es la solución a todas las cosas. Voy a leer el proverbio número 3, o el dicho número 3, dice: Jesús ha dicho, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien el reino de Dios está adentro de vosotros y está afuera de vosotros. Quienes llegan a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente, pero si no os conocéis a vosotros mismos, moráis en la pobreza y sois la pobreza. O sea, ¿por qué el énfasis de conocernos a nosotros mismos? Y conocernos a nosotros mismos no es conocernos psicológicamente. Conocernos a nosotros mismos es de dónde procedemos. Cuando os conocéis a vosotros mismos, sabréis que sois hijos del Padre viviente. Sabréis de dónde has venido, de dónde saliste y a dónde vas. Sabréis el principio y el fin de todas las cosas. El conocernos a nosotros mismos es conocernos en esa identidad que tenemos en Dios, como dice el libro de Efesios, que estamos sentados y hemos sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya estamos sentados en Cristo en lugares celestiales, y es en esa personalidad, eso es lo que nos tenemos que conocer de nosotros mismos, cómo fuimos concebidos antes que el mundo fuese. Y cuando conocemos quiénes somos como hijos del Padre viviente, es que realmente podemos entrar en el absoluto
reposo de Dios, porque es cuando hemos entrado en el reino de Dios. El reino es justicia, paz, gozo, es el reposo, y de hecho de ahí surge que le hayamos puesto a estos programas, le pusimos encuentro del séptimo tipo, refiriéndonos al séptimo día, que es el reposo de Dios. Es donde realmente podemos conocer cómo fuimos concebidos, podemos conocernos a nosotros mismos, y aquí es lo que está enfatizando este dicho de Jesús en el libro de Tomás. Si no nos conocemos a nosotros mismos, nos vamos a conocer conforme al mundo, nos vamos a conocer conforme a lo que los demás dicen que yo soy, conforme a lo que el mundo dice que yo soy. A ver, si me dicen, no, pues es que no, tú no puedes, eres un incapaz, no, pues tú eres un pobre, no, pues tú eres de segunda clase, no, pues tú eres mujer, tú no puedes, no, pues tú no, tú no, tú no, tú no. Y entonces, conocerme a mí mismo no es conocer cómo los demás piensan de mí. Porque si no me conozco como fui concebido, entonces moro en la pobreza y soy la pobreza. Si moro en la pobreza, en el concepto que yo creo de mí mismo, que yo creé a través de mi psique, que yo creé a través de mi personalidad, de mi idiosincrasia, de mi nacionalidad, me fui formando una persona, esa la persona la creé yo. Esa es la pobreza que atrae la pobreza. Cuando yo me despojo de esa persona que yo soy, creada por mí, para conformarme a imagen de Dios y como fui concebido antes de la fundación del mundo, entonces soy la riqueza y atraigo la riqueza. Entonces, o somos la pobreza o somos la riqueza. Selah. Bueno, pues con este Selah hemos llegado al fin de nuestro programa, pero esto se queda verdaderamente con todo el mundo al pie de querer saber más. Y bueno, continuaremos con este Evangelio de Tomás en nuestro próximo programa en Encuentros del Séptimo Tipo. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, Simón. Gracias, Ana. Gracias, Lore.